Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieres, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente, que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordará de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Señor, su misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tu senda, Señor, son misericordia y lealtad
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, los 40 días de la Cuaresma
brotan como un paralelo de los 40 días de Jesús en el desierto. Y al igual que Jesús allí, la Cuaresma nos invita a enfrentarnos a una realidad de nuestra vida que no nos gusta mucho reconocer que está presente: el mal. Sobre todo, la presencia de ese mal que afecta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Ese mal lo llamamos pecado. La lucha contra las tentaciones es terrible y dura para todos. Todos somos tentados, en uno o en otro aspecto. Pero sin esta lucha, el cristiano se rinde ante la mentalidad mundana, cede al mal. La lucha espiritual contra el demonio, contra el mal, se orienta y tiene como fin conseguir la libertad de los hijos de Dios, a la que nos llama el Evangelio. Pero atención, el cristiano afronta este combate, esta lucha, no solo está convencido de que es Jesús mismo el que lucha con él, de manera que también la victoria es un don y es una gracia. En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio menciona los temas de la tentación, la conversión y la buena noticia. 3 palabras, 3 realidades: la tentación, la buena noticia y la conversión. Miren lo que el evangelista Marcos nos ha dicho. El Espíritu empujó a Jesús al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Esta manera de narrar la tentación de Cristo, sin especificar nada, como lo hacen los evangelistas Mateo y Lucas, nos indica algo muy importante. La acción de la tentación es continua, es permanente, y este es el estado del hombre espiritual. Este es el estado de cada uno de nosotros mientras dure la peregrinación en esta tierra. Durante nuestra vida terrena seremos expuestos a la tentación. Y por eso hay que vigilar y orar para no ceder ante la seducción del mal, según la invitación que Jesús nos ha hecho allí en su oración en el huerto de los olivos, allí en Getsemaní. Vigilar y orar para no caer en la tentación. No lo olvidemos. Mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, estamos expuestos a la tentación. Esa expresión del Evangelio, siendo tentado por Satanás, indica una acción permanente. Pero Jesús va al desierto para prepararse a esa misión que el Padre le ha encomendado. Él no necesita conversión, Él es el santo por excelencia. Pero sabemos que Jesús, además de ser verdadero Dios, es verdadero hombre. Y como hombre, mis queridos hermanos, debe pasar a través de esta prueba para obedecer a la voluntad del Padre, pero también para darnos la gracia de vencer las tentaciones. Como lo dice San Agustín, en Cristo fuimos tentados, pero también en Cristo hemos vencido la tentación y en Cristo podemos vencer la tentación. También para nosotros la Cuaresma es un tiempo de agonía y lucha espiritual. Ojo,
no solos, sino impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. Estamos llamados a afrontar el maligno, a afrontar las tentaciones en nuestra vida mediante la oración, para ser capaces, con la ayuda de Dios, de vencerlo en el caminar cotidiano. Atención, las tentaciones no se afrontan solos. La tentación se afronta con Jesús. Y el primer medio y la primera arma para utilizar cuando somos tentados es la oración. Y resulta que lo que muchas veces, lo menos que hacemos, es orar. Y por eso las tentaciones nos vencen. Por eso las tentaciones nos ganan. Muchas veces queremos afrontar la lucha contra el mal solos, y esto no es posible. El Evangelio nos dice que Jesús fue empujado por el desierto. Muchas veces el Espíritu Santo también nos empuja a nosotros en la dirección indicada para afrontar la tentación, pero nosotros no le hacemos caso. Nos parecemos a mulitas cabeciduras. El Espíritu Santo nos dice, no por aquí, por aquí. Y nosotros, no, yo quiero por aquí. Y por eso caemos. Muchas veces nos exponemos frente a la tentación. Muchas veces jugamos con la tentación. Nos parecemos como los niños pequeños que toman un encendedor y comienzan a jugar. Y nuestra mamá la mamá le dice, no juegues con eso que te vas a quemar. Pues bien, así hace Dios con nosotros. No juegues con eso que vas a terminar quemándote. Y no nos olvidemos que todos tenemos rabo de paja. Todos. Por eso la advertencia de Jesús, vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Miren las maneras que Dios nos ofrece para poder salir vencedores en la lucha contra el mal y no dejarnos seducir por la tentación y caer en ella. Este combate es un combate que se afronta con Jesús, siendo dóciles al Espíritu Santo y a sus inspiraciones, y sobre todo haciendo uso de la primera arma contra el mal, que es la oración. La oración, no lo olvidemos. Inmediatamente después de ser tentado y de vencer la tentación, Jesús empieza a predicar el Evangelio, la buena noticia. Y esa buena noticia exige del hombre dos cosas: conversión y fe. Es lo que se nos ha recordado en la imposición de la Santa Ceniza el miércoles pasado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús anuncia, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, y luego dirige esa exhortación: conviértanse y crean en la buena nueva. En nuestra vida siempre necesitamos de la conversión, todos los días, no solamente durante el tiempo de la Cuaresma. La conversión es un estado permanente del cristiano, del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos suficientemente orientados a Dios, y la conversión consiste en esto, en orientar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Pero para eso es necesario rechazar el pecado. Para eso es necesario rechazar las falsas seducciones del maligno, las seducciones del maligno.
Para eso es necesario rechazar todo aquello que nos separa de Dios y confiarnos del Señor, de su bondad y de su proyecto de amor para cada uno de nosotros. La Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero no es un tiempo triste o de luto. Es un compromiso alegre y serio para despojarnos de nuestro egoísmo, del hombre viejo, y renovarnos según la gracia de nuestro bautismo. Y solamente Dios puede concedernos esa gracia. Mis queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma estamos invitados a escuchar con atención y recoger este llamado de Jesús, a convertirnos y creer en el Evangelio, es decir, en Cristo. No es imposible vivir la Cuaresma. Se trata de vivir este tiempo cuaresmal con el deseo de acoger el amor de Dios que quiere transformar nuestra vida y el mundo entero. Y podríamos hacer una comparación. Si acogemos la Cuaresma así, la podíamos vivir como el mejor desierto. Ese desierto que vivió Jesús, no solo como un lugar geográfico, sino como un estado del alma, como el ambiente adecuado en el cual podemos encontrarnos con Dios, para dejarnos amar por Él, para dejarnos educar, para dejarnos corregir, purificar y transformar. En una palabra, como lo expresaba el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año 2021, la Cuaresma es el tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. En una palabra, renovar la vida cristiana. Renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios, que nos convierte en hermanos y hermanas de Cristo. Que María Santísima nos ayude a vivir esta Cuaresma con fidelidad a la palabra de Dios y con una oración incesante como la que hizo Jesús en el desierto. Solo la oración da la fortaleza, el discernimiento y el comportamiento adecuado para afrontar el mal. No solos, sino con Jesús. Amén.